Buenas tardes. Y los integrantes del grupo son Jorge Sánchez, Jonathan Paredes, Nelson Pico y Marlon Aparicio. Entonces, lo que tenemos nosotros en este momento, pues, el proyecto que nos tocó fue un encoder BMW para un motor DC. Entonces, aquí empezamos lo que es definiendo las conexiones del encoder, las entradas y las salidas de la tarjeta Amiga. Definimos la entrada en B para invertir el giro del motor. Y definimos el puerto 3. Aquí también pues definimos unas variables del encoder para la entrada del control que inicia en cero, el reloj del estado actual, eh, el último estado del encoder. Aquí pues la dirección actual de cadena del encoder y aquí los pulsos que le vamos a dar al encoder que inicien en cero. Entonces, como les dije, entonces, como les dije, aquí definimos entonces el pin, aquí en la tarjeta definimos que el pin 21 es donde vamos a conectar el encoder. Vamos a calcular acá entonces las revoluciones por minuto que inicien en cero. La velocidad, pues acá otra variable, float, para calcular la velocidad en kilómetros. Aquí otra variable, eh, volite, es el número de pulsos leídos por el Arduino en segundo. Y aquí tenemos otra variable que es el tiempo, que empieza en cero. Tenemos otro que es acá definimos en esta, definimos pues el número de muescas que tiene el disco del encoder, allá del motor. Aquí definimos pues el diámetro de la rueda que viene siendo en milímetros. Y aquí tenemos otra variable que es el tiempo del rebote del encoder. En el voice setup, pues entonces vamos a definir los puertos de entrada. Los puertos de entrada en A, en B, entrada 1 y entrada 2. Aquí las entradas de los sensores, del sensor y del puente H. Aquí pues entonces en esta otra, en el otra, aquí en la otra variable, definimos pues el puerto de entrada del encoder que muestre, nos vaya a mostrar la entrada del encoder. Acá tenemos otra función, que es la función de leer el encoder. Aquí tenemos otra, que es la pin modem. Entonces decimos que ahí vamos a configurar el pin número 2 en entrada. Aquí tenemos otra función, que es la configuración de la interrupción en cero, donde está conectado los números de pulso que partan de cero, las revoluciones por minuto y el tiempo transcurrido en cero. En el void loop, pues aquí definimos las variables de devolver la función del encoder, acá, con un if, definimos las funciones. Acá en otro if, le damos la opción al motor de giro del motor. En el Digital Drive y en el Agent controlamos, pues, aquí como decimos, un puente H. El puente H es para arrancar el motor, para ir la dirección del motor, controlar la dirección, si es alto, si es bajo, también. En acá también seguimos definiendo, pues, las entradas que sean bajas, que inicien de cero. En B, aquí pues tenemos también las funciones de dirección. Entonces, en la dirección 2 es hacia el otro lado, entonces alto, bajo, alto, bajo. Aquí pues vamos a en esta otra variable pues definimos, mostramos la lectura ¿qué? Del encoder y del motor. Recordamos la lectura del encoder acá con esta otra variable.
Aquí pues vamos ya, aquí abajo ya vamos a calcular pues la velocidad que va a ser en milis del motor. Aquí ya pues ya en B y en A le mandamos la función al encoder. Lo que les decía, vamos a calcular la función del, del motor. Entonces, ¿cómo la calculamos? La calculamos en milis. El tiempo viene siendo de mil segundos. Se actualiza cada segundo. Aquí también definimos desconectamos la interrupción para que actúe por parte del programa. Aquí, pues, las revoluciones de minutos se calculan con esta fórmula, 60 segundos por mil sobre los pulsos que le vamos a dar, todo sobre los milis segundos menos el tiempo transcurrido por los pulsos que vamos a dar. Y la velocidad, aquí abajo vamos a calcular la velocidad del motor, la velocidad del motor, y se va a calcular por kilómetros por hora. Entonces se calcula así mediante la fórmula revoluciones por minuto por 3.14 pi por el diámetro por el diámetro de la ruedita sobre 1.000.000. Ahí calculamos la velocidad. Y el tiempo transcurrido en milis, aquí almacenamos el tiempo el tiempo actual del motor. Aquí entonces calculamos, enviamos al puerto serie el valor de las revoluciones por minuto y los pulsos que le vamos a enviar acá en estas funciones. Aquí pues iniciamos los pulsos. Entonces uno ahí con el encoder le iniciamos los pulsos. Aquí en eso reiniciamos la interrupción de los pulsos. Más abajo, pues aquí entonces en esta otra función, aquí volvemos a comprobar pues que el encoder envíe la señal y luego compruebe el tiempo si es superior a los 1.000 microsegundos, vuelve a comprobar que la señal es correcta. Aquí en esta otra función, en esta device, almacenamos el tiempo para comprobar que contamos el rebote, que si hay señal. Y aquí, entonces, sumamos el pulso que entra en el encoder. Ya como tal, pues ahí ya lo que hacemos es compilarlo. Compilamos acá y lo miramos correr. Listo. Entonces, como les explicaba, entonces partimos de cero y desde aquí ya empezamos a girar aquí como les decía, entonces empezamos a girar el motorcito. Aquí tenemos el montaje, el protobar, y empezamos a girar el motor. ¿Listo? Ahí empezamos a iniciar. Ahí vemos el giro del motor. Calculamos las revoluciones.
¿Listo? De ahí empezamos a arrancar el motor como tal. Nos marca las revoluciones por minuto y empezamos a aumentarle. De acuerdo a los pulsos empezamos a aumentarle. Lo que les mostraba aquí. Ahí seguimos aumentándole las revoluciones por minuto. Entonces ahí como vemos, varía de acuerdo al pulso que yo le voy dando. Pues ahí aumenta. Nos vemos que el motor va más rápido. ¿Vale? Y aumentó las revoluciones por minuto. Listo, es como tal, ese es todo el programa.